Como algunos saben, esta es la segunda charla del ciclo de charlas de Databricks, vale la redundancia, siendo la primera que hicimos hace más o menos un mes, que fue justamente una introducción a la herramienta, y una tercera que vamos a estar dando dentro de más o menos un mes, donde vamos a estar contando justamente cómo implementar una solución de ingesta y procesamiento en tiempo real. La verdad es que en la charla anterior muchos nos pidieron un curso, así que se nos ocurrió que una buena forma de cerrar este ciclo de charlas sería con un curso gratuito de ingeniería de datos con Databricks. Así que bueno, justamente vamos a estar haciendo eso como corolario, perdón, de estas tres charlas. Así que estén atentos a las redes, porque bueno, justamente posterior a esta tercera charla que vamos a estar haciendo dentro de un mes, más o menos, esto será más o menos dentro de un mes y medio, vamos a estar dictando un curso de ingeniería de datos con Databricks, va a ser 100% hands-on, aprovechando lo que vimos en la charla anterior, donde usando la versión comunitaria de Databricks, bueno, todos podemos hacer uso de todo lo que vamos a estar viendo. Eh, Inclusive los que todavía no estén trabajando con Databricks, creo que les va a servir como una base conceptual para todo lo que es Spark, y bueno, y definitivamente a todo, como introducción a los sistemas distribuidos. Por último, y un chivo, incorporamos perdón, Medium como un canal más de comunicación. Ahí vamos a estar publicando distintos artículos acerca de bueno, justamente todo lo que hacemos y sufrimos con los datos. Así que medium.com/datalytics. Y en particular esta charla se va a estar traduciendo en dos artículos. Ya está el primero publicado, que va a ser justamente toda la parte conceptual. Y bueno, la semana que viene vamos a estar publicando todo el paso a paso técnico, cómo implementar todo lo que vamos a estar viendo hoy. Así que bueno, en caso que haya algún colgado, antes de arrancar nos presentamos. Primero, quien les habla, Guillermo Watson. Voy a estar yo charlando junto con Bruno Maciarelli. Nosotros dos en realidad estamos representando a todo Datalytics. De hecho, todo lo que están viendo, todo lo que vamos a estar viendo acá, en realidad es una construcción, un colectivo de experiencias de todos los que hacemos data. Así que bueno, primero y principal, ¿quiénes somos como Data, ¿no? A ver, Data existe hace 14 años y hace 14 años que nos dedicamos al trabajo con datos. Nuestro objetivo, aun cuando las organizaciones no entendían del todo la importancia del dato como activo, siempre fue lograr que las personas pudieran tomar decisiones fundamentadas en los datos. Hoy podemos decir que, de forma más canchera, esto se traduce en transformar a las organizaciones en empresas u organizaciones data-driven, ¿no? Para esto, bueno, justamente nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Desde la definición de la estrategia de datos de una organización, al desarrollo de productos de datos, para los cuales siempre tenemos que, de alguna forma, obtener los datos y depurarlos, lo que sería ingeniería de datos, hacerlos fácilmente consumibles, por decirlo de alguna forma, a través de desarrollos visuales, sea reportes, tableros, cubos, sistemas de alertado, todos los etcétera que se les ocurran. O encontrar esos datos de comportamiento implícitos en grandes volúmenes de datos. Eso sería, como en el pasado hablamos, data mining, machine learning, knowledge discovery, o como lo quieran llamar. Una explotación más analítica, si se quiere, de los datos. Todo esto lo hacemos con tecnología on-premise o en la nube, con tecnología también, valga la redundancia, tradicional o tecnología mal llamada de Big Data. Me refiero a sistemas distribuidos, sistemas de tiempo real, etc. Lo importante es que realmente no importa cómo, pero lo que buscamos siempre fue lo mismo, ¿no? Como dije antes, acercar el dato a la toma de decisiones. Así que bueno, sin más entonces arranquemos. La charla está dividida en tres partes. Una primera parte que va a ser de conceptos generales, otra de conceptos y herramientas que le robamos a la industria del software, la robamos o tomamos prestada, o heredamos, para ser un poco más políticamente correcto, y una tercera donde vamos a ver cómo implementar todo esto usando Databricks, Azure DevOps o GitHub, y GitHub. Así que bueno, creo que es importante para arrancar a entender por qué estamos hablando ahora de DataOps. Y para separar un poco, siendo que estamos en un momento donde lo que hacemos está finalmente de moda, separar un poco lo que creemos que son cuestiones que no están asociadas a la moda, sino más que nada a la necesidad, como algo que realmente llegó para quedarse y de a poco vamos adoptando en menor o mayor medida, pero que definitivamente en un futuro no muy lejano vamos a estar todos en la misma página, creo. Entonces, creo que es importante entender entonces algunos racionales de los últimos 5 o 10 años que impactaron en la forma en que trabajamos, ¿no? Siempre refiriéndonos a, obviamente, todo lo que trabajamos con datos.
primero y principal, como dije recién, si bien estamos de moda, no por eso es sencillo lo que hacemos, ¿no? Y más allá de que sea una moda o que podamos definir que de alguna forma estamos finalmente en primera plana, lo que hacemos, o sea, Data Analytics, sea cualquiera de las disciplinas, ingeniería, visualización, machine learning y todos los etcétera que quieran, se fue convirtiendo cada vez más en algo crítico. Es decir, no es que antes no fuera importante, pero importante no necesariamente es crítico. ¿A qué me refiero con esto? Antes, si fallaba un modelo predictivo o un reporte de ventas, un reporte de lo que fuere, el teléfono sonaba y teníamos una fila de personas buscándonos y no, no es que de nuevo no era importante, pero antes podemos decir que crítico era principalmente el core. Sea lo que sea que quisiera la empresa, era lo que nos permitía facturar. Es decir, si el core no andaba, la empresa no vendía y estábamos en un problema. Hoy por hoy, con modelos de comportamiento, o modelos en general cada vez más embebidos en la operatoria del negocio, vemos que realmente la falla de un pipeline de datos, la falla de un modelo de datos, un modelo predictivo, un modelo en general, puede dejar realmente una parte del negocio sin operar o puede tener un impacto muy grande en la rentabilidad de lo que sea nuestro negocio. Es decir, si somos un portal online y tenemos un modelo de cross-sell, un sistema de recomendación, cuando eso falla, y probablemente la rentabilidad caiga, porque justamente no estamos sugiriendo lo que más nos conviene, ¿no? Eh, un poco también podemos pensar que todo lo anterior, justamente esto de estar más en voga, es más importante ser cada vez más crítico, también genera una necesidad de adopción o de cambio cultural o alfabetización en datos por parte de las compañías. Y esto generó mucha exposición y visibilidad a todo lo que sea que Data Analytics refiera, ¿no? Como consecuencia de todo esto, la verdad es que en estos últimos 5 o 10 años hubo y hay una explosión en la demanda de datos por parte del negocio. Y en consecuencia, en la necesidad de nuevas herramientas, barra conceptos, barra tecnologías, que nos permitan procesar o digerir todo esto de una forma un poco más de mínima amigable, ¿no? O sea, que podamos resolver un poco todo esto de una forma más sana. Es decir, si antes usábamos bases de datos relacionales para casi todo, eso justamente fue mutando un paradigma de persistencia políglota. Esto introducido por Martin Fowler hace unos cuantos años atrás, donde hoy por hoy ya vemos donde usamos lo que mejor nos convenga para almacenar y procesar los datos según el uso que le vayamos a dar a los datos. Es decir, sea que sean sistemas distribuidos, bases de datos de Analytics, me refiero a MPP, bases de datos masivamente paralelas, en memoria, columnares, etc. Si antes usábamos herramientas visuales de TL, que justamente es un poco lo que trata de mostrar este slide, eh, esas herramientas nos facilitaban el trabajo, permitían al desarrollador, al desarrollador ETL, como llamamos en esa época, a enfocarse en el qué tenía que hacer y no tanto en el cómo. Hoy por hoy de a poco vamos priorizando cada vez más lenguajes de scripting que nos dan un poco más de flexibilidad. Esas herramientas, la verdad, que nos permitían el desarrollo visual, pero en algunos casos también nos encorsetaban un poco a la hora de trabajar. E inclusive, de alguna forma, hasta el acrónimo ETL de extraigo, transformo y cargo, muchas veces extraigo de origen, transformo y cargo finalmente el Data Warehouse, dejó de tener mucho sentido para ahora empezar cada vez más a hablar de ELT. Podemos agregar alguna letra más, pero sobre todo cambió el orden. Hoy por hoy, siendo que tenemos sistemas de cómputo y sistemas de almacenamiento mucho más potentes, y muchas veces tiene sentido extraer del origen, cargar rápido a destino y transformar finalmente en ese destino, sea el que sea un sistema distribuido, una base de datos MPP o lo que fuere. Entonces realmente hubo un cambio en estos 5 o 10 años y seguimos transitándolo en la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Ahora, esto, los problemas de siempre, o inclusive este cambio, de alguna forma, no es que trajo nuevos problemas, sino que de alguna forma es el resultado de los problemas que siempre tuvimos. Es decir, siempre tuvimos de alguna forma ese arco que no para de moverse, ¿no? Siempre que implementamos un modelo de lo que sea de datos, sea un producto de datos, un modelo de Machine Learning, sea el tablero de venta, sea el reporte, lo que fuera que sea, lo que genera cada vez que implementamos algo es una catarata de nuevos pedidos. Cambios, más datos, más modelos, más de lo que sea. Y eso, si nos va bien, es decir, en el mejor escenario nos pasa eso. El peor escenario es pensar erróneamente que implementar algo no nos están pidiendo algo nuevo. Eso en realidad está indicando que nadie lo está usando, por ende lo que implementamos no importa o no sirve. Entonces el mejor indicador
en todo caso, es casi una soga en el cuello, donde cuando implemento nos piden más. Y esto bajo un entorno de presión, donde los usuarios de negocio necesitan la info ya. Lo cual es lógico, ¿no? Si queremos que las personas fundamenten sus decisiones en datos, no podemos demorar la entrega. Otro clásico de clásicos es la calidad de los insumos, o sea, la calidad de los datos. Que no estén integrados, que no tengan el formato que nos gustaría, que justo en este momento no esté disponible, que justo cambiamos el pipeline de datos o tal o cual algoritmo y eso rompió no sé qué cosa, y un etcétera que cada uno acá puede hacer. Podemos un grupo de autoayuda y completar esto con un millón de ejemplos distintos, que de alguna forma podemos resumir en el tristemente célebre de esto ayer andaba, pero hoy tiene un impacto muy fuerte. Justamente muy fuerte como corolario de lo que mencionaba hace un rato. Cada vez somos más críticos, cada vez más estamos logrando que las empresas empiecen a fundamentar sus decisiones basadas en datos, con lo cual estos problemas que siempre estuvieron tienen un impacto muy fuerte. También por otro lado, como consecuencia de todo lo anterior, vamos tomando conciencia que un pipeline de datos, o un pipeline de machine learning, o un pipeline en general, en realidad no termina nunca. Si los datos que entregamos son realmente utilizados, el mantenimiento no termina nunca. Y eso tenemos que tomar conciencia. Es decir, siempre hay algo nuevo para incorporar, para desarrollar, para mejorar, etc. Y todo esto que estoy mencionando, que tal vez suena medio colgado, está un poco asociado a... es un poco las condiciones que van configurando la necesidad de pensar las cosas un poco distinto, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde estamos cada vez más demandados, tenemos cada vez más visibilidad, por ende, de alguna forma tenemos que estos problemas históricos que siempre tuvimos, de alguna forma encararlos de alguna forma nueva. ¿Cómo los resolvimos históricamente? Entonces, pensemos en las típicas no soluciones. A ver, por algún motivo extraño, históricamente el desarrollo de Data Analytics nunca fue muy metodológico. No sé bien por qué realmente, porque metodologías hay y muchas, pero inclusive muchas hablando de lo que es Data Analytics, pero en la práctica históricamente vimos que implementado de una forma más o menos casera, y podríamos resumir esta forma de implementar, esta forma de solucionar los problemas que vimos antes con tres aristas. Primero, soluciones medio heroicas, ¿no? Donde, como Willy el escocés en Los Simpsons, nos rompemos la camisa y salimos a resolver cualquier problema. Es decir, trabajamos fuera de hora, el fin de semana, lo damos todo para poder llegar a implementar, incorporando los últimos ajustes que nos pidieron, solo para después darnos cuenta que lamentablemente el lunes vamos a estar igual de sobredemandados, porque en el mejor de los casos, lo que implementamos genera más demanda. Otro es tocar madera a la hora de implementar. Implementamos como llegamos, con mínimo testeo o ni siquiera, y cruzamos los dedos esperando que todo funcione. Total, siempre hay tiempo de corregir. O no, ¿no? De nuevo, estamos cada vez más demandados y todo lo que hacemos cada vez es más crítico. Cada impacto negativo que tenemos va contra esta cultura que queremos desarrollar asociada a usar los datos para la toma de decisiones. Y la última forma de solucionar estos problemas histórica fue sobreestimar. Bueno, como me quemé tantas veces con leche, dije que llegaba en una semana y me doy cuenta que no llega una semana, ahora para esto digo 2 o 3 semanas o lo que fuera que sea que haga, sobreestimando. Metemos un colchón gigante que nunca alcanza, lo que lamentablemente lo único que genera es frustración en el equipo, o sea, una sensación de carrera constante y de desgaste más importante con el usuario de negocio. Entonces, perdón, como consecuencia de todo esto, en realidad, si se quiere de alguna forma, es que si alguno creía que nadie se había dado cuenta de todo esto es genial, es una encuesta que generó una nota, una encuesta que generó KPMG hace unos años atrás, donde publicó este informe basado en una encuesta justamente a 2.100 empresas, donde plantea en resumidas cuentas que la credibilidad, de Data Analytics en general en las empresas está muy en baja. Es decir, todos queremos tomar decisiones fundamentadas en los datos, pero justamente lo que detectó este informe es que realmente pocos le creen a la info que sale o del Data Warehouse o del Data Lake o de la arquitectura que fuera que estemos usando, ¿no? Entonces, justamente plantea un escenario, como consecuencia de lo anterior, tenemos que de alguna forma empezar a pensar las cosas un poco distinto, ¿no? Entonces, no de casualidad, hace algunos años empezamos a escuchar el término de DataOps, al principio de forma medio tímida, y bueno, de eso es un poco toda esta charla, ¿no? Entonces, ¿qué significa hablar de DataOps? Porque de nuevo, parece un término que toma un poco de moda, bueno, apareció DevOps, entonces la evolución es DataOps, bueno, ¿de qué se trata un poco todo esto? Entonces, lo cierto es que todo arranca con Edward Deming en la Segunda Guerra Mundial, donde se le ocurrió de alguna forma ver cómo podía
mejorar u optimizar el proceso de desarrollo de las municiones de Estados Unidos. Después, lo que él introdujo, que vamos a estar charlando en un ratito, lo introdujo en Japón, en lo que después sería el toyotismo, y finalmente se transformó en manufactura Lean, y después obviamente eso evolucionó y pasó a un plano más tecnológico, ¿no? Agilismo, DevOps y ahora finalmente DataOps. Entonces, para poder desarrollar productos de datos de una forma más rápida, más sólida, tenemos que de alguna forma cambiar el approach de desarrollo. Es decir, DataOps lo que busca justamente es esto, es acortar los ciclos de desarrollo, de alguna forma mantener la calidad de lo que estamos entregando, no vamos a entregar rápido para entregar porquerías, y justamente tratar de evitar caer en los lugares comunes que estuvimos charlando antes. Entonces, justamente DataOps vamos a ver que combina agilismo, justamente para organizar el desarrollo de los equipos, DevOps, para gestionar todo lo que es infraestructura de una forma más automática, como código idealmente, y control estadístico de procesos, que es la sigla, ese acrónimo que tal vez algunos no conocen, de SPC, que está al final, para aplicar todo esto a un proyecto de Data Analytics. Entonces, entendamos un poquito más estos tres pilares y después ya pasamos directamente, ya nos vamos acercando más a lo que nos interesa. Entonces, primero, agilismo. Como estuvimos charlando antes y como medio a modo de conclusión de todo lo que estuvimos viendo, vemos que la naturaleza de los proyectos de Analytics es cambiante. Eso no es un problema que tengo yo en mi cliente o en mi implementación porque me tocó la mala suerte estar ahí. Todo proyecto de Analytics es cambiante. Por lo que en vez de pelear contra el usuario, la verdad, buscando definiciones que no tiene ni lamentablemente va a tener hasta que no vea las cosas y las empiece a usar, lo más sano es involucrarlo en el proceso de construcción del proyecto o del producto o de lo que fuere que estemos haciendo y darle delivery de forma incremental y rápida, disminuyendo de alguna forma el ciclo de entrega. Es decir, en vez de te pateo la entrega para dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, como originalmente pensamos estos proyectos, es decir, un Big Bang, hacerlo justamente en microentregas de funcionalidad incremental y, más importante, con el usuario involucrado adentro. Es decir, pasar de que a veces pensamos que el usuario es el enemigo a hacerlo parte del proyecto. Decirlo es fácil, hacerlo claramente no lo es, pero realmente es algo que necesitamos. Entonces, justamente los marcos ágiles de trabajo plantean justamente esto. Iterar rápido para buscar un producto de datos que sea útil, en contraposición a un producto de datos inútil que resuelva lo que el usuario creyó que quería y creyó saber comunicar o especificar en un documento quién sabe cuándo, ¿no? Bueno, entonces, de agilismo vamos a estar justamente tomando estas cuestiones, ¿no? De lo que es DevOps, es decir, si queremos iterar rápido, como mencionaba antes en todo lo que son los marcos ágiles, no podemos esperar semanas o meses para, por ejemplo, la provisión del hardware y del software que vamos a estar usando. Los que venimos trabajando en esto hace un tiempo, todos sufrimos que la base de datos o el sistema tal distribuido o el hardware para implementar lo que sea que quisiéramos implementar estaba por llegar, estaba en aduana. Cuando llegó, faltaba que viniera la persona a implementarlo, faltaba tal o cual cosa del data center y un montón de etcéteras. Por eso justamente cobra sentido el uso de la nube y sobre todo en Analytics el uso de servicios de plataforma y administrados, es decir, servicios PaaS o serverless, que nos permite instanciar entornos de forma inmediata y o automática. Esto cada vez lo vemos más. Antes, montar un sistema distribuido era algo que, bueno, primero conseguir los fondos para hacerlo, después conseguir las personas para implementarlo, para configurarlo y demás, era algo disponible solamente para aquellas grandes empresas que ya habían hecho esa transformación digital o cultural. Lo cierto es que hoy todos los tenemos disponible y cada vez más, mismo desde el pipeline de datos, estamos instanciando entornos, destruyendo entornos, creando nuevos entornos para probar el pipeline de datos de forma continua y así. Y justamente de esto es lo que vamos a estar hablando en un rato. Ahora, el último componente, tal vez el menos conocido o que a veces se pierde un poco, es lo que introdujo justamente Edward Deming, el personaje que está abajo a la izquierda, un personaje en sí mismo y al que le debemos mucha de la aplicación estadística que hoy usamos casi sin pensar, se lo debemos gran parte a él, y autor de una cantidad de frases célebres espectaculares, donde, bueno, justamente lo que introduce es control estadístico de procesos o control automático de procesos, que después, justamente como dije antes, evolucionó en manufactura Lean y más generalizado como desarrollo Lean. En resumidas cuentas, lo que propone es controlar de forma automática e idealmente en tiempo real todo proceso de trabajo que sea secuencial. Esto que parece una frase medio trabalenguas, por si alguno se perdió, significa esto. Si nosotros pensamos un pipeline de datos como una línea de montaje donde llega el dato crudo y va pasando por distintas etapas, donde el output del proceso anterior es el input del siguiente, esto implica generar controles automáticos que validen cada etapa.
De esa forma, podemos controlar una cadena con un montón de eslabones en cada eslabón. Porque si solamente controlamos el inicio de la cadena y el fin de la cadena, realmente es muy difícil después encontrar o tracear el error, si es que lo hubiera, que muchas veces lo hay. Entonces, para aterrizarlo un poco más, desde contar la cantidad de registros procesados como input versus el output, donde podemos identificar, por ejemplo, problemas de productos escalares, cross-join o ese tipo de cosas. Controlar, por ejemplo, variaciones temporales en determinados KPIs. Por ejemplo, si el volumen de ventas procesado aumenta más de un X% respecto al mismo día de la semana pasada, alerto. Y así, todo lo que se les ocurra, vamos a estar justamente haciendo lo que definió Edward Deming hace tantos años atrás. En resumidas, esto obviamente simplificando, ¿no? En resumidas cuentas, y ya para cerrar esta etapa y para pasar a lo que más nos interesa, en resumidas cuentas, DataOps no trata de ser perfecto ni de casualidad. Lo que asume justamente es que aun cuando hagamos un gran esfuerzo, lo que sea que hagamos va a estar lejos de la perfección. Y asumirlo es ya justamente no ir en contra, es justamente asumir que la realidad es esa y ver cómo podemos hacer para, tomando los problemas que siempre tuvimos, cómo nos aseguramos de estar a la altura de este momento, ¿no? Este momento tan crítico y donde realmente cada vez más lo que hacemos es más crítico. Así que bueno, por eso justamente define distintas formas de trabajo, define todo, en líneas generales los tres pilares, entonces forma de trabajo y de controles para justamente optimizar los resultados, asegurando que los problemas que sabemos que van a surgir los contengamos cuanto antes. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Bruno. Lo que vamos a estar viendo acá es justamente, hecho toda esta introducción, ahora la idea es introducir algunos conceptos, por si alguno está medio perdido, algunos conceptos que en realidad surgen de la industria del desarrollo de software y que nos apropiamos justamente para empezar a aplicarlos a lo que es Data Analytics. Así que Bruno, si estás entre nosotros, danos una señal. Ah. Bueno, gracias Guille, gracias a todos los asistentes, a todos los que se conectaron la otra vez y se volvieron a conectar hoy, y a los nuevos también. Así que, en particular, para hablar un poco de estos conceptos que nos estamos trayendo, que estamos adoptando para poder implementar DataOps, el primero y el más importante, diría yo, es el versionado. El versionado implica, primero, tener un repositorio único, donde vamos a ubicar nuestro código fuente y además de ubicarlo, lo que nos va a permitir es tener control al detalle de los cambios que se van dando en ese código. Y adicionalmente, como se ve en la figura, o sea, tenemos una línea principal, que sería la línea azul, que generalmente se lo vamos a llamar master. Y todo lo que se va desprendiendo son ramas, ¿sí? Y las ramas las vamos a utilizar para que cuando tengamos que incorporar una nueva feature, ¿sí? Un nuevo requerimiento, cada desarrollador trabaje de forma independiente y después tenga la posibilidad de mergear eso, ¿sí? Con esa rama principal master, que sería el código productivo y el que hace que funcione nuestra aplicación. Entonces, esto es obviamente heredado de software de desarrollo de software tradicional y lo vamos a implementar de una manera similar. Lo otro que nos interesa adoptar es la integración, entrega, despliegue continuo, en estos tres sabores. La primera, la integración continua, habla un poco de que la persona, el desarrollador, va a estar construyendo en este caso, codear algo, va a aplicar los tests que correspondan y eso, como decíamos, se va a mergear con una rama, con una parte que ya vamos a tener productiva de código, ¿sí? Entonces puede ser una feature nueva, puede ser una modificación sobre algo que ya estuvo. Lo importante acá es el testing, o sea, la persona que está desarrollando va a definir pruebas de datos. En el software tradicional vamos a tener unit testing. Acá vamos a tratar de aplicar algo similar. Y todo esto siempre de forma automática, ¿sí? O sea, cualquier build que esta persona esté llevando al repositorio va a disparar una serie de pruebas automáticas.
Si eso pasa, la evolución o el siguiente paso sería la entrega continua. La entrega continua nos habla también, de forma automática, entregar eso a un ambiente ya de staging o preproductivo. Y el último, que a veces es opcional, y esto depende mucho de la madurez y de cómo se quiere implementar, es el despliegue continuo, y ahí lo que se propone es que esa nueva funcionalidad, o sea, si pasó obviamente todas las pruebas anteriores, o sea, si pasó por integración y entrega continua, quiere decir que ya está lista para salir a producción, y ahí lo que va a hacer es, también, otra vez automáticamente, y acá sin ninguna intervención humana, ese cambio llega al usuario final. De nuevo, acá lo importante ahí, la clave en este despliegue continuo es que no haya intervención humana y que cualquier problema que se detecte ahí frene ese deployment. Si no hay ningún problema, no hay necesidad de que nadie haga un clic o nada por el estilo manual para que se realice ese despliegue. Y por último, ahondar un poco en lo que es pruebas, ¿sí? O sea, SPC, como decía, sí, está bien, SPC, como decía Guillet, tiene que ver mucho con testear el código, con testear la calidad y con una palabra que para mí es clave, que es observabilidad, ¿sí? O sea, todo lo que se pueda medir hay que medirlo, hay que tenerlo registrado y hay que usar esas mediciones para validar la integridad del código. Entonces, este es el ciclo típico que propone DevOps, ¿sí? de entrega continua y de integración continua. Y fíjense que en el medio, y lo más importante es siempre estar testeando. Entonces. Che, Bruno, te complemento una cosa que menciona acá Robinson Cardona, donde dice también es importante, si es posible, las revisiones por pares. Definitivamente, en la medida que sea Totalmente. posible, está buenísimo, pero siempre como parte de un proceso, ¿no? No como una cosa casual que, bueno, ya que estamos, lo revisamos porque estoy medio flojo con esto, ¿no? En la medida que podamos eso, que sea un proceso, fantástico. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ahora vamos a ver algo relacionado a eso que el versionado me permite, o estas soluciones de versionado me permiten interactuar e incluso pedir revisiones de pares, así que ahora creo que incluso lo vamos a ver en la práctica, así que sí, totalmente pertinente. Entonces, cuando hablamos de testing, en testing, cuando estamos hablando de pipeline de datos, el testing más importante es la calidad, o sea, testear la calidad de los datos, ¿sí? Los data assets, ya sean tablas o vistas, o bueno, lo que sea que estemos construyendo como resultado final de esa cadena de manufactura que mencionaba ahí. Entonces, acá lo que hacemos, lo que pretende mostrar esta slide es la cantidad de frameworks de calidad de datos que hay. O sea, no hay uno que sea mejor que el otro. Esto también muestra que es algo que está muy en boga, pero que tampoco es que hay una única y mejor manera de hacerlo. Entonces, acá en particular, nosotros vamos a estar viendo Great Expectations, pero bueno, acá un poco compara qué frameworks se pueden usar. Particularmente acá esto aplica a Databricks y a Spark. De nuevo, cada uno con sus pros, con sus contras. Nosotros hemos probado Dictio, anda muy bien también en Databricks. Y de nuevo, vamos a estar trabajando sobre Great Expectations. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle de qué trata esta librería, este framework. ¿Qué propone Great Expectations? Que vos vas a tener data assets, como dice ahí, puede ser una tabla, puede ser un flat file, un archivo plano, un data frame de Spark, etc. Y lo vas a pasar por la librería, y la librería, en realidad, más allá de validar solamente, también tiene dos cuestiones adicionales que están buenas, que es la documentación de datos y también puede loguear y alertar. Eso no lo vamos a ver. Nos vamos a enfocar hoy en ver solamente cómo implemento validaciones de datos con Great Expectation. Y en particular, cómo se hace justamente con Expectation. Una Expectation es decir explícitamente qué espero yo del dataset, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos
O sea, Great Expectation me clasifica esas expectativas en distintos conceptos. Entonces, si voy a querer validar algo sobre una tabla, sobre el shape que saca de una tabla, por ejemplo, puedo setear el expectation de que el row count de la tabla sea igual a un cierto valor. Y después también puedo aplicar validaciones ya que van sobre los datos, sobre las filas. Y ahí podría usar algo como expect que los column values no sean nulos, que sean unique, y así. Y así como esto hay decenas de expectations adaptadas a la mayoría, o sea, la mayor cantidad de cosas que validamos usualmente en cuanto a calidad de datos para los data assets. Y lo otro que podemos testear es la calidad del código, ¿sí? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, si estamos escribiendo código Python, con ver si estamos aplicando buenas prácticas de Python, si no estamos incurriendo en algún problema de seguridad o vulnerabilidad. Entonces, acá vamos a usar una herramienta que se llama SonarQube. SonarQube trabaja en modo cliente-servidor, o sea, el cliente es un escáner que lo que va a hacer es tomar todo el código, analizarlo según una serie de reglas y mandarlo a un servidor que es el que se va a encargar después de publicar o de generar un resultado de esas pruebas. En particular, o sea, tiene varias opciones, como o sea, la community que la vamos a usar ahora, que es gratis, y de ahí vas escalando, como en cualquier plataforma, hasta incluso tener una oferta de software as a service que es Sonar Cloud. Entonces, ¿qué queremos ejemplificar con esta imagen? Que, bueno, o sea, en la punta del iceberg, la parte que se ve es todo lo que va a ser el usuario final de Analytics, ya sea un modelo de Machine Learning, un tablero, una simple query, pero por abajo es súper importante tener y hacer foco en lo que es pruebas, ¿sí? Y entonces, como dijimos, vamos a hacer pruebas de código, validación de código, con SonarQube, y validación de datos, en este caso con Great Expectations. O sea, la idea acá es usar librerías y estandarizar, o sea y es fundamental acá, y volviendo a lo que hablaba antes, la automatización. Entonces, lo ideal es que todo esto no sea un proceso manual y por ende una librería, una herramienta me va a ayudar a que eso realmente sea automático y sea sistémico. Sí, Bruno, déjame Sí. acotar una cosa, como para hacer foco en no solamente la parte de datos, que todos sabemos que si los datos son de mala calidad, lo que sea que construyamos no va a servir para nada, pero también o sea, es importante, sobre todo cuando tenemos equipos de trabajo grandes, es decir, tenemos un equipo de ingenieros, un equipo de visualización, un equipo de lo que sea grande que esté trabajando, lo que es la validación de código. Es decir, justamente al trabajar con lenguaje scripting hay muchas formas de hacer lo mismo. No todas, algunas son mejores que otras, y qué sé yo, pero más importante, si tenemos un equipo grande de trabajo, vamos a querer definir estándares. Entonces, validando el código, más allá de encontrar errores y demás cosas, vamos a poder identificar aquellos desarrollos que no estén orientados a lo que nosotros como equipo definimos como buenas prácticas o a lo que nosotros como equipo definimos como estándares. Entonces, no es menor eso, sobre todo que hoy en día los equipos de trabajo, en términos de datos, son cada vez más grandes. Entonces creo que es un tema no menor. Nada de eso más. Bien. Sí, y asociado a eso, algo que no mencioné, SonarQube. SonarQube trabaja con plugins, o sea, por defecto viene con, por ejemplo, si vamos a validar, como decía, Python, viene con una serie de reglas, pero sí, como decía Guille, si nosotros como equipo definimos otra serie de reglas que pisan a esas o algo incluso distinto, se puede también modificar y el código va a pasar por ese análisis. Entonces estamos alineando ahí estándares y expectativas. Bien, entonces, manos a la obra, yendo a la parte práctica, o sea, DataOps con Databricks. A ver, ¿qué nos da Databricks para facilitar el trabajo de DataOps? Primero que es, vamos, como vimos en la charla anterior, es una misma plataforma para todos los equipos de datos, o sea, que todo el pipeline completo y toda esa línea de manufactura, ya sea desde la ingesta hasta la generación de modelos Machine Learning, la vamos a tener en la misma plataforma.
Después está asociado también a lo que dijo Guille y la cuestión de estar en la nube y la facilidad de crear y destruir entornos, es decir, infraestructura como código o DevOps tradicional, se puede hacer fácilmente con Databricks. La colaboración, Databricks ahora, y vamos a ver esa funcionalidad, se integra con repositorios, tiene una nueva funcionalidad que se llama repos, que es la que vamos a estar utilizando, por ende puedo linkear todos mis desarrollos de notebooks a un repositorio y que la colaboración sea nativa. Los controles automatizados tienen que ver con la integración fuerte que tiene con DevOps, hay tareas de pipelines de DevOps específicas para Databricks, que algo vamos a ver. También se podría hacer con GitHub Actions. Y la capacidad para ejecución de pruebas, es decir, es fácil instalar una librería, de nuevo, o sea, lo que vimos antes, ¿sí? Hay de mínima 5 o 6 librerías que son librerías Python, en particular DQ es de Scala más Python, que son fácilmente instalables en un clúster de Databricks. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, conceptos clave para repasar antes de ir a la demo. Como decía, vamos a usar la funcionalidad de repos de Databricks. Ahora va a quedar más claro de qué trata. Vamos a hacer uso de las ramas, como mencionaba al principio cuando hablaba de versionado. Vamos a asociar la rama master con producción, o sea, todo lo que esté en master es productivo y solamente se puede actualizar de manera automática. Y cualquier nuevo desarrollo va a estar asociado a una rama que se va a llamar features barra y el nombre de ese feature. Después, y acá entra un poco lo que es revisión de pares, para pasar a producción solamente puedo pasar mediante un pull request. Un pull request básicamente es el desarrollador, una vez que cerró su desarrollo, con la redundancia, va a pedir una revisión de ese código y ahí entra el rol de estos reviewers o esta revisión de pares que mencionaba Robinson. Y vamos a estar usando Azure Pipelines, que es un subservicio de Azure DevOps para automatizar todo lo que es ejecución de pruebas y, como decíamos por último, ese despliegue continuo. Para eso vamos a tratar de bajar a tierra con un ejemplito lo más cercano a la realidad posible, súper hiper simplificado, pero creo que va a servir. Entonces, suponiendo que teníamos un requerimiento inicial de un equipo de finanzas de una empresa X que necesitaba tener disponible datos de ventas por cliente, se implementó una solución en Databricks con arquitectura Lakehouse, que ya vimos en la charla pasada, algo. Un modelito de datos como el que se ve en pantalla, una tabla de hechos de ventas con una ID de cliente, una fecha, un monto de ventas y eso asociado a un maestro, una dimensión de clientes que tiene en particular dos atributos, dirección y el país donde está alojado. Y a partir de eso, y como decía ellos, o sea, una vez que yo entregué algo, siempre atrás viene un nuevo requerimiento y eso no está mal y está bueno y nos marca que lo que estamos desarrollando está siendo útil para el negocio. Entonces, este nuevo requerimiento es un mapa de ventas por país y el arquitecto define que para eso vamos a necesitar una tabla agregada. ¿Sí? Vamos a tomar el country del customer y vamos a sumarizar eso, por ejemplo, para que el mapa ande más rápido y no haya que hacer consultas sobre la FAQ y la DIP. ¿Sí? De nuevo, súper simplificado, pero creo que para bajar a tierra va a ser útil. Entonces, ¿cómo sería el workflow? Vamos a tener tres actores o tres carriles. La parte de arriba va a ser la parte de desarrollo, va a intervenir, como decíamos, Azure DevOps y Databricks. Entonces, ¿cómo arranca todo? La rama master ya vamos a tener el desarrollo del requerimiento inicial con la FAQ y con la dimensión y todo el pipeline y todo el código necesario para que eso esté funcionando. Vamos a agregar una nueva feature en una rama nueva. Ahí aparece el Data Engineer, que en este caso voy a ser yo quien les habla. Esa persona va a estar haciendo commits, o sea, un commit es, creo que no lo mencioné, commit es
todos los cambios que voy haciendo, ya sea un cambio sobre algún archivo existente o un archivo nuevo, se empaqueta y se manda al repositorio. Eso va a disparar, o sea, se va a comunicar con DevOps, o sea, vamos a estar trabajando con repo de Azure. Ese repo va a tener un archivo ahí, no sé si se llega a ver, un archivo de configuración YAML, que es el que me define el pipeline de Azure Pipelines. O sea, ahí voy a tener definido este pipeline de integración continua. Y eso automáticamente va a disparar una ejecución de test usando Natter, que es un framework que ahora después voy a explicar cuando veamos el código. Eso se va a correr sobre un clúster de Databricks, ambiente de desarrollo. Eso va a devolver el resultado de los tests y Azure Pipeline se va a encargar de publicar esos resultados y eso va a quedar disponible para el ingeniero de datos para saber y entender si lo que o sea, lo que cometió y lo que está desarrollando está cumpliendo con los tests. Primero, los que había antes, si es que aplica ejecutar esos tests, y también, obviamente, los tests que tiene que haber definido para validar el artefacto o el dataset que está generando. Después, como decíamos, si eso va todo bien y si ya eso está cerrado y si con ese commit se llega a la funcionalidad esperada, va a haber un pull request. Entonces, hasta ahí tendríamos todo lo que es integración continua. Y ahora sí, vamos a verlo en la práctica. No sé si ahí, Guille, hasta ahí hay alguna pregunta o algo para aclarar, algo que quieras acotar. No, impecable. Lo único es, esta es la primera parte de esa integración continua y podemos agregar 2 escalones más a todo esto. Pero vamos por parte porque si no realmente va a ser súper complejo. Pero no, impecable. Impecable, pero te agradezco. Bien, entonces, acá estamos en DevOps, ¿sí? DevOps tengo proyectos, tengo el repo configurado, en particular acá estoy en Files, o sea, este sería ya, asociándolo al diagramita que vimos, la parte ya de rama master, entonces, con todos sus commits. Está estructurado de forma tal que tengo en el root archivos de configuración, acá por ejemplo esto está definiendo, este es el archivo YAML que decía, que está definiendo el pipeline de entrega continua, este es el de integración, y dentro de Notebooks está todo lo que es código fuente. ¿Sí? Entonces acá tengo código fuente de FT6, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como ven, ahora vamos a ver cómo se ve en Databricks, pero fíjense que es un archivo .sql y esto es código. ¿Sí? Estamos tratando el desarrollo como código. Y por eso podemos heredar de las metodologías de desarrollo de software tradicional. Entonces, en Databricks decíamos, vamos a usar la funcionalidad de repos. En repos, en el root, yo puedo ir creando folders y esas folders las voy linkeando entonces con un repo. ¿Sí? Entonces, en add repo yo acá ya tendría configurado, esto estaría apuntando a ese repo que vimos recién. De hecho, ya está así. Y lo que varía de una carpeta a otra es, si se fijan acá, qué rama estoy utilizando. ¿Sí? En prod va a ser siempre master. Y la idea, la propuesta es que cada desarrollador desarrolle sobre su carpeta personal apuntándole a la rama que corresponde. Entonces, por ejemplo, como el requerimiento nuevo dijimos que era una GG Sales, se creó la rama GG Sales y eso está disponible para que yo acá como desarrollador haga el checkout sobre esa rama. ¿Sí? Entonces ahí voy a estar trabajando de forma independiente a lo que está en producción, de forma independiente a cualquier otra feature que se esté trabajando en el momento. E inclusive estas ramas pueden estar asociadas, y acá también entra agilismo, pueden estar asociadas a un sprint o incluso a un work item en particular de DevOps. O sea, DevOps no solamente repo y pipeline, sino que la idea es que me gestione todo el proyecto de desarrollo de nuevo, con definición de sprints, work items, epics y demás. Entonces, yo como desarrollador, y sí, respetando un poco esta estructura, lo que debería estar haciendo ahora es agregar la GG Site, ¿sí? O en realidad tendría que crear la notebook y desarrollar el código, acá obviamente lo tengo resuelto.
Entonces, bueno, defino el código, sea cual sea el que sea el código. En este caso, como decíamos, vamos a estar seleccionando FT Sales, vamos a cursar con Customer, vamos a hacerlo con lo que haya que hacer. Y ahí yo tendría la funcionalidad de lo que es la AG Sales completa. ¿Sí? Ahí veo que funciona, bárbaro, tengo acá los countries, incluso hasta... Podría hacer algún tipo de validación del estilo, bárbaro, me está dando todo bien, tengo los países. ¿Qué es lo que sigue? Empezar a tratar los datasets como fuentes de información valiosas y que tienen que estar, como decíamos, medidas y, por ende, afectadas por una serie de pruebas de datos. Entonces, en particular, nosotros acá en repos, en test, vamos a definir una notebook de testing. En esta notebook de testing vamos a estar haciendo uso, como decía, de Natter. Natter, ahí después si querés, Guille, y pegate el link. Es un framework open source liberado por Microsoft que lo que permite es facilitar el testeo de notebooks de Databricks. Entonces, ¿cómo funciona? Es bastante sencillo. Yo tengo que definir una clase que va a heredar de una clase que ya viene en la librería. Y para definir los tests, los defino de esta manera. Son funciones que empiezan con assertion test. Todo lo que empieza así, Natter lo detecta y lo toma como un test y lo va a ejecutar. Y al final, lo que hago es, a esa clase, invocar este método de ejecutar test, eso va a dar un resultado, y ese resultado es el que le voy a devolver a DevOps para que después publique ese resultado. Y entonces, acá lo que vemos es que ya tenemos código que está testeando la DIN Customer, el FT6. Nosotros acá entonces, como desarrolladores, iríamos a agregar el código de testeo sobre esta GG6. Entonces, y ahora sí yendo un poco más al código, acá si hay alguna duda o estoy explicando algo mal, me avisan. Pero ¿qué estamos haciendo? En realidad, primero, porque esto es importante, más allá de lo técnico, ¿qué voy a validar funcionalmente de esta GG6? ¿Sí? Lo primero que se me ocurre validar, y no sería solamente lo que se me ocurre a mí, sino, como decía Guille, esto tiene que estar estandarizado, tiene que ser un proceso, tiene que haber lineamientos, pero bueno, para simplificarlo. ¿Qué voy a validar? Como estoy, por ejemplo, con una agregada siempre la idea es que sea una consolidación de la FAC, entonces, por ejemplo, acá voy a validar que el row count esté entre dos valores, ¿sí? Fíjense que lo que tiene bueno Great Expectations es que es súper explícito con los expectations, o sea, te está diciendo bien qué es lo que va a validar. Espero que la tabla tenga una cantidad de filas entre dos valores. Entonces, 1, porque voy a poner un límite inferior de que al menos tenga una fila, y el límite superior lo defino en que sea el count del source, que en este caso source es la FT6, y al menos un 10% menos. ¿Sí? Obviamente este 10% es aleatorio, pero lo que estoy validando es que tiene que tener menos filas que esa tabla original. Si tuviese las mismas, no tendría mucho sentido la tabla, porque no estaría agregando, consolidando nada, y si tuviese más, ya ahí incluso sería peor porque tendría algún problema, como decía Guillermo, o sea, el cross-join o hay algo que estoy definiendo mal en la lógica de código. Entonces, fíjense cómo algo tan sencillo como una validación sobre una cantidad de filas ya me está detectando posibles problemas y lo estoy anticipando antes que llegue al usuario final. Como Sí, para que dale. tomes un toque de agua, ¿no? Si alguno se está No tengo el vaso preguntando, a mano. tensa, viejo. Che, si alguno se está preguntando qué aportan estos frameworks, cuando la verdad las validaciones son sencillas y se podrían desarrollar en SQL, Python o en el lenguaje que se les cante, en realidad lo que están aportando es enfocarnos en el hacer y no tanto en el cómo. Es decir, validar la unicidad o la clave unívoca o lo que fuere, es algo que podemos, es un select count distinct con un group by un having. No tiene nada muy mágico. Ahora, lo cierto
es que tener distintas librerías que ya vienen con estos controles típicos ya armados y optimizados para ejecutarse en Spark, y está bueno porque nos facilita su uso. Obvio que como todo, realmente eso lo podríamos hacer a mano, pero usar herramientas que están pensadas para eso, bueno, nos facilitan las cosas y nos van como sacando excusas para no hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso no va. Sí, exacto. Aparte, creo que lo importante también es que estandariza, ¿sí? Para que cada uno lo haga como le parece, por más que lo esté haciendo bien. Como decíamos, además de, bueno, ahí por ejemplo lo ejecuté, está pasando todo bien, y por ejemplo para mostrar algo que no pasa, como decíamos, no solamente podemos validar a nivel tabla, sino acá, por ejemplo, me estoy metiendo ya a nivel dato, fila por fila, o sea que le estoy diciendo que espero que la columna country tenga valores Argentina y Brasil, nada más que eso. O sea, si yo sé que mi negocio vende solamente Argentina y Brasil, me aseguro que sea así. Obviamente esto va a fallar, como vimos antes en el mapa había otros países, entonces fíjense que la librería además de validar es informativa, o sea, me dice, bueno, tenés 5 elementos, hay 4 que no están cumpliendo, ahí tenés un problema de 80% de datos, me pediste Argentina y Brasil, pero además tenés Estados Unidos, Rusia y Japón, o sea, esto también suma un poco a lo que decía ella, no es solamente que está validando, sino que además me da información adicional, o sea, están preparadas y pensadas para resolver un montón de cuestiones. Y también asociado a lo que decía, o sea, tranquilamente yo podría tomar todo esto y, de nuevo, todo lo que se puede medir, hay que no solo medirlo, sino tenerlo auditado. Entonces, esto podría ir tranquilamente a una tabla y sobre esto yo podría construir una solución o un tablero de observabilidad de problemas de datos, ¿sí? Voy a sacar, porque no me falle. Entonces, ahí sí, ya yo como desarrollador estoy conforme, definí o sea, primero definí la lógica, obviamente, que es lo más importante. Ahora ya definí el set de datos que quiero ejecutar. Y entonces estoy listo para hacer ese famoso commit. ¿Sí? El commit, entonces, como decíamos, lo bueno de Databricks que con esta funcionalidad esto es mucho más nativo, por decirlo de alguna manera, es más sencillo. Entonces, me vengo acá, me dice qué es lo que estoy modificando. Estoy agregando esto, le pongo una descripción, le doy el commit. Entonces, eso, como decíamos, va a estar enviando, esa sería esta flechita acá, ¿sí? Está enviando el commit al repo de Azure. Y a su vez esto automáticamente ya está disparando en base a este YAML que definí ahí, un Azure Pipeline, que es el que va a hacer esa primera parte de integración continua y de que esos tests se ejecuten de manera automática. Si bien yo ya los ejecuté como desarrollador, ahora adicionalmente se va a ejecutar de forma automática. Yo tranquilamente podría haberme olvidado de ejecutarlos o podría haber hecho algún cambio otra vez en la lógica del código de la AGG Sales y no volví a ejecutar esto. Entonces, estoy asegurando, estoy automatizando, estoy sistematizando que los tests se ejecuten. Entonces eso lo vamos a ver de nuevo en DevOps, estoy en Pipelines, ¿sí? Como decíamos, teníamos el pipeline de integración continua, el pipeline de entrega continua. Este no se dispara porque todavía no disparé nada sobre la master. Este es el que está ejecutando ahora, ¿sí? Como ven, está asociado a esta feature de FG Sales. Esto es la descripción que escribí recién. Y en particular, ¿qué está haciendo? Tiene dos jobs. Como decíamos, vamos a testear calidad de datos, vamos a testear calidad de código. En particular, calidad de datos, lo que está haciendo, o sea, esta es la serie de pasos que está ejecutando. Sí, acá está haciendo una inicialización y demás. La parte más jugosa, más importante es que está haciendo el deploy a este entorno de desarrollo. Está haciendo esta instalación de Natter, de esta librería, lo está ejecutando sobre eso que deployó y lo último, y súper importante e interesante, es que está haciendo la publicación de esos resultados del test result. Y eso lo vemos en la ejecución
En test, acá me dicen que pasó los 3. ¿Qué hubiese pasado si uno fallaba? Acá tengo uno abierto. 2, 1, este falló, me dice acá incluso cuál es, entro y tengo el error que les mostraba antes, que lo tenía en Databricks, ahora lo tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, esto era sobre Dean Customer, pero fíjense que es más o menos lo mismo, o sea, me da información bien detallada, qué es lo que no se está cumpliendo, cuál es la expectativa, qué falló, y esto ya queda registrado en DevOps, ¿sí? Y sobre esto también yo podría tranquilamente, y volviendo a lo que es observabilidad y medir y SPC, podría estar midiendo, no sé, de todos los commits que estoy ejecutando, cuántos pasan, cuántos no, a dónde, o sea, cuál es el test que más falla, o sea, lo que se les ocurra. O sea, realmente tener la posibilidad de medir y de observar es fundamental para implementar toda esta estrategia de DevOps. O sea, tiene que ver con esto, con anticipar errores, con medir y con la mejora continua, ¿sí? Lo otro entonces que decíamos que estábamos validando es calidad de código. Este es un poco más corto y fíjense que tiene que ver con Sonar. O sea, lo que está haciendo es tomar el código, lo descarga y se lo manda a Sonar y Sonar después hace el publish y eso también lo vemos impactado en DevOps. Acá ya sería en la parte de extensions. Acá me dice SonarQube que anduvo todo bien. Me voy a Sonar, perdón que son varias cosas y si estoy mareando a alguien, por favor me avisan. Acá estoy en Sonar. Sonar tiene proyectos, o sea, sin entrar muy en detalle, maneja proyectos. En un proyecto voy a tener el código, los issues. Entonces, en particular, para este código, como decíamos, lo que hace es enviarle el código, el repo entero. Acá vemos que ejecutó la última revisión a las 12:30. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas me puede detectar Sonar? Si bien me dijo que estaba todo bien, en realidad también me detecta algunas cuestiones como las siguientes. Por ejemplo, en Dean Customers yo tengo un select asterisco, ¿sí? Y acá, que esto sí está bueno, tengo una unión y acá Sonar nos está diciendo, ojo que tenés unión y podría ser que sea mejor usar un union. Esto es una cuestión de performance, como saben, el union hace un distinct de resultados, entonces si yo ya sé que la primera parte de la query no se superpone con la segunda, siempre es mejor usar union. Entonces, de nuevo, esto es un code smell, o sea, lo que me está detectando es una posible mala práctica, pero no me está frenando, o no me está diciendo acá, perdón, acá que ese código no sirve, ¿no? Sino que solamente me está avisando. Y como todo, esto es a criterio del consumidor, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos ser más estrictos y afilar un poco los testeos, podríamos decirle, bueno, no, esto no te lo dejo pasar. Si se detecta tal o cual cosa que va contra los estándares, contra la mejor práctica o en lo que fuere, no pasa. Eso de nuevo es a criterio de cada uno. Exacto. Bien. Quería mostrar algo acá que se vio, pero no se vio. La definición del pipeline se da, como decíamos, en un archivo YAML y como vemos acá tenemos un montón de tasks que, por ejemplo, para Databricks tengo áreas, entonces la definición de esto es, si bien es código, se puede hacer de forma más o menos gráfica, facilitando un poco también la definición del pipeline. Y lo que quería mostrar también es cómo estoy haciendo la distinción de si estoy en desarrollo o si ya voy a pasar a producción. Igual ahora creo que va a quedar más claro cuando avancemos, pero quería mostrarlo ahora. Acá le estoy preguntando, si viene un pull request y va a correr contra la master, ya estoy determinando automáticamente que estoy en QA. Si no, estoy en desarrollo, que es lo que pasó en el pipeline de recién. Todo lo que se ejecutó, lo tomo como que todavía estoy en etapa de desarrollo. Entonces yo acá, o sea, ¿qué te interesante esto? Que yo acá, por ejemplo, estoy trabajando con un solo workspace y en particular tengo dos clusters, uno que es de QA y uno que es de...
Tengo un clúster que se llama Bruno, que es el que para mí es de desarrollo, y tengo un clúster que es de QA. Y a su vez, todo lo que es datos lo tengo también estructurado acá como dev, prod, QA. O sea, estoy trabajando todo en el mismo workspace. Ahora, tranquilamente esto podría ser, y de hecho debería ser multi-workspace, o sea, tener workspace separados por ambiente. Estas bases y estos esquemas también podrían ser no solo por ambiente, sino hasta por unidad de negocio. O sea, la forma acá de estructurar esto es, como decía ella, a gusto del consumidor, pero lo bueno es que dentro de lo que es el pipeline yo puedo manejarlo con todo lo que es variables, ¿sí? Entonces, entrar eso y avanzando, entonces, ahí completamos integración continua. Hasta ahí, de hecho esto, bueno, no hice el pull request, ahora lo voy a hacer. De hecho, entonces decía, de esto todavía estamos en el ciclo de integración continua, o sea, yo como desarrollador, si mis tests no pasaron, podría seguir modificando y metiendo más commits, hasta que, como mencionaba antes, cuando estoy conforme y cuando creo que el código ya está listo para pasar a una próxima instancia, ahí sí genero este pull request. ¿Qué va a pasar cuando yo genero un pull request sobre la master? Otra vez, esto se va a comunicar con el repo, va a disparar el pipeline de integración continua, pero esta vez apuntándole al ambiente de QA. De nuevo, acá mi QA es un clúster de QA, pero podría ser otro workspace, la configuración que corresponde. Y después esto se va a comportar de la misma manera, devuelve el resultado, publica, y acá es donde entra el reviewer y esta revisión por pares. Acá tiene que haber alguien que se haga cargo, no sé si se haga cargo es la mejor manera de definirlo, pero alguien que ayude a este data engineer a definir si el código que vamos a estar llevando a producción tiene la calidad necesaria. Ahora, eso no tiene que ser un trabajo puramente manual, porque ya fíjense que le estamos dando una mano enorme a este reviewer diciéndole que todos los tests de calidad de código y de datos pasaron o no pasaron. De hecho, si no pasaron, casi que ese pull request sería casi imposible que alguien se lo apruebe, pero aún así todos, si hubiesen pasado esos tests, el reviewer tiene la potestad de revisar alguna cuestión adicional como para devolver algún comentario, por ejemplo, o incluso hasta sumarse a la rama y hacer algún commit, ¿sí? Y ahí tendríamos lo que es entrega continua. O sea, nosotros acá estamos asociando la entrega continua con el ambiente de QA, que lo ideal sería acá que el ambiente de QA sea una réplica de producción. ¿Por qué? Porque un test de datos que pasa en desarrollo puede que tranquilamente que no pase en producción. O sea, y esto creo que lo han visto también en infinidad de ocasiones. Si trabajando con datos, generalmente lo que nos disponibilizan en el ambiente de desarrollo tiene muy poco que ver con lo que termina pasando en producción. Entonces, para que cualquier diferencia o disociación entre desarrollo y producción la anticipemos antes de producción justamente, lo ideal sería tener un ambiente de QA donde tengamos esa réplica en cuanto no solo a calidad de datos, sino a volumen de datos del ambiente productivo. Entonces, volviendo a DevOps, estoy entonces en esta rama y le voy a dar Create Pull Request, ¿sí? Entonces acá le voy a decir que hay una nueva GG Sales. Acá puedo pedir un reviewer, incluso esto hasta se puede configurar DevOps para que sea automático quien va a revisar el código. Como decía, se puede liquear a un work item, y acá esto tiene que ver con agilismo y sprints y demás. Lo creo, y como ven, esto ya automáticamente está disparando otra vez el pipeline de integración continua. La diferencia con el anterior, hay dos diferencias grandes. Una, que no voy a volver a testear calidad de código, porque esto sí ya lo testeé y no va a haber diferencia entre el código anterior y este en cuanto a ambiente de desarrollo y ambiente QA, sí de datos por lo que explicaba anteriormente. Entonces la diferencia va a ser que ahora en vez de hacer el deploy a dev, va a ser el deploy a QA y la ejecución se va a hacer sobre QA en vez de hacerse sobre dev. De nuevo, refrendando que acá estoy en un solo workspace y la única diferencia es el clúster de ejecución, pero esto podría
modificarse para cualquier configuración que se adopte a mejores prácticas. Sí, inclusive acá sí. podríamos, como decías, podríamos tener distintos workspace, distintos clusters, o inclusive podríamos instanciar un nuevo entorno, usarlo y después tirarlo. De hecho, en detrás de escena, gran parte de lo que está pasando ahí está funcionando de esta forma, ¿no? Pero inclusive el clúster para QA podríamos instanciarlo y después reventarlo. Exacto, sí. Totalmente. Bien, entonces me vuelvo al pull request. Pasó todo bien. Entonces, yo acá como reviewer podría entrar acá, veo que está todo bárbaro, hago la revisión obviamente de los archivos, o incluso acá me marca bien qué es lo que se cambió. Y por último, entonces lo que estaría haciendo es completar este pull request. ¿Cómo se completa un pull request? Con un merge. Hay distintas formas de hacer un merge, no voy a entrar en ese detalle. Le doy la complete. Y esto, lo que va a hacer este merge es disparar otra vez un pipeline. Esta vez va a disparar el pipeline de despliegue continuo, que lo único que va a hacer es actualizar en repos esa carpeta productiva que veíamos al principio de la demo, con todo lo que está en la branch de master, que es la branch a la que yo hice el merge desde el pull request, ¿sí? ¿Por qué acá no vuelvo a ejecutar nada? Bueno, porque justamente estoy en producción. O sea, si bien podría ejecutar los test de datos, quizás hasta no tendría sentido, porque antes de ejecutar un test de datos siempre lo que habría que hacer es ejecutar el pipeline de datos. Entonces, como estoy productivo y acá no sé qué puedo estar afectando, la idea es que solamente lo que haga es entrega de código y después que el pipeline corra cuando tenga que correr. Entonces, ahí cerraríamos despliegue continuo. Entonces, volviendo, perdón, a DevOps, volvemos a pipelines. Acá vemos que se acaba de ejecutar justo ahora sobre la master. Y como les decía, ¿qué es lo que ejecutamos? Un job que no hace más que invocar a la API de repos de Databricks, que está diciendo es este repo con este ID, actualízamelo con lo que tengas en la branch master. ¿Sí? Entonces eso lo que va a hacer no es más que actualizar lo que está en, lo vuelvo, esta carpeta pro. ¿Sí? Acá debería haber reflejada esta nueva AGG6. Bueno, de hecho no está, habría que ver qué pasó, pero créanme que lo que debería haber hecho es actualizar esa carpeta. Y ahí estaría cerrando el pipeline de punta a punta. Y, de nuevo, a ver, creo que lo más importante es, primero, entender que se puede automatizar. Segundo, que lo ideal es usar librerías para estandarizar de alguna manera. Y tercero, y lo más importante, y creo que esto tiene que ver con un cambio cultural de hacerle entender, no solo hacerle entender a los desarrolladores, a los data engineers, y no solo a ellos, sino entender nosotros mismos como responsables de pipelines y de arquitecturas de datos, que no hay manera de escalar y de satisfacer las necesidades de negocio de forma fiable y a tiempo y en forma sin aplicar algún tipo de metodología que esté basada en testing. Así que, bueno, por mi parte, no sé cómo estamos de tiempo, creo que bien. No más que eso, bueno, como dice ahí, por favor, completar el formulario, el feedback nos va a servir un montón. Como decía ella la otra vez, surgió esto de, che, estaría bueno un curso, así que no sé, cualquier iniciativa al respecto, bienvenida. Y sumándome esto de Medium, ya publicamos un artículo que es más conceptual. Seguramente la semana que viene o la otra vamos a estar publicando esto mismo más a detalle. Y lo que les pido ahí es, o sea, cualquier experiencia que quieran compartir, por favor, creo que estaría bueno
no sé si armar un debate, pero sí eso de compartir experiencias e ir creciendo todos juntos en esto que es bastante nuevo, pero que, como decía Guille, creo que llegó para quedarse. Así que ahí ya te paso la palabra a vos, Guille, para darle un cierre. Dale, genial. Bueno, antes que nada, gracias a todos los que se conectaron y se mantuvieron conectados. La verdad es que no se bajó ni uno solo, así que está buenísimo. Nomás recalcar un poco lo que mencionó Bruno, ¿no? Es decir, tecnológicamente lo que mostramos es que usando distintas herramientas podemos implementar los conceptos de todo lo que es DataOps. Ahora, lo cierto es que, como toda cosa crítica o de base, no es un problema tecnológico. Es decir, podemos automatizar todos los pipelines con todos los controles y demás, y todo eso puede ser muy lindo. Pero lo cierto es que si no logramos concientizar al equipo, si no logramos involucrar al usuario final y si no logramos hacer un cambio en la manera en que desarrollamos, lo cierto es que todo esto va a ser más un capricho tecnológico. Y lo cierto es que realmente los que trabajamos con datos sabemos que usamos herramientas tecnológicas para resolver problemas de negocio. O sea, ¿qué problema de negocio? Bueno, justamente lograr que las personas tomen decisiones fundamentadas en los datos. Nada de todo esto va a servir si no logramos eso último. O de nuevo va a ser solamente un capricho tecnológico. Entonces realmente creo que es un buen momento empezar a plantearnos un poco cómo estamos haciendo las cosas, por qué hacemos lo que hacemos y más importante, cómo lo hacemos. Porque lo cierto es que, como dije al principio, hoy por hoy tenemos más visibilidad que nunca. Hoy por hoy finalmente lo que hacemos es crítico. O sea, no es que antes no lo fuera, pero antes era más bien importante. Hoy por hoy realmente creo que la conciencia de la importancia de los datos como activo está más presente que nunca, con lo cual realmente creo que tenemos que estar a la altura de este nuevo momento, ¿no? Y lo cierto es que es un momento que, como dije al principio, estoy convencido que llegó para quedarse, y lo bueno es que la tecnología también acompaña. También como cuando salió lo de Great Expectations, hay muchas formas de hacer esto. O sea, podríamos, por ejemplo, las pruebas hacerlas todas a mano, la automatización podríamos definirla como un proceso y ejecutarlo. Lo cierto es que, bueno, más que reinventar la rueda, está bueno utilizar las herramientas que están definidas para esto, ¿no? Así que bueno, nomás para el último aviso parroquial, lo que mencionó Bruno, dense una vuelta por Medium. La verdad es que hay muchas formas de implementar lo mismo. A todos nos enriquece escuchar experiencias. Un poco lo que hacemos acá es contar la nuestra, pero la verdad es que está buenísimo poder escuchar la de otros. Y la verdad es que estamos convencidos que estamos en un momento donde realmente el aprendizaje es colectivo, con lo cual compartir experiencias a todos nos nutre y, más importante, nos permite seguir creciendo en esto de trabajar con datos, por llamarlo de una forma. Así que bueno, de nuevo los invitamos a eso y también estén atentos para la tercera y la charla de cierre de este ciclo de charlas de Databricks, que va a ser en un mes. Estén atentos a las redes que ahí vamos a estar comunicando. Ahí va a estar Juan Alzate contándonos una solución de cómo implementar una solución de ingesta y procesamiento de datos en tiempo real. Y después, más o menos 15 días más tarde de eso, a modo de cierre de todo este ciclo de charla, vamos a estar haciendo la capacitación de ingeniería de datos con Databricks. La idea de eso que obviamente va a ser más bien introductoria para aquel que le interese empezar a meterse en el mundo del procesamiento de datos bajo entornos distribuidos, en particular con Spark. Bueno, creo que va a estar buenísimo justamente para eso. Así que bueno, estén atentos a las redes que vamos a estar comunicando ahí las fechas. Y de nuevo, gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.